Comentario bíblico adventista del séptimo día sobre Génesis capítulo 1. Bienvenidos mis apreciados hermanos a esta sección en la cual compartiremos con ustedes lo que el comentario bíblico adventista nos dice sobre la palabra de Dios, sobre las Sagradas Escrituras, y comenzaremos con Génesis 1. Que el Señor nos instruya y nos dé de su sabiduría para comprender su palabra. Versículo 1. En el principio. Estas palabras nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Solo aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene principio ni fin, de modo que las palabras con que comienzan las Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito. Al hacernos recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan a aquel que es siempre el mismo y que cuyos años no tienen fin. Nuestra mente finita no puede pensar en el principio sin pensar en Dios, pues Él es el principio. La sabiduría y todos los otros bienes tienen su principio en Él. Y si alguna vez hemos de asemejarnos de nuevo a nuestro Hacedor, nuestra vida y todos nuestros planes deben tener un nuevo principio en Él. Tenemos el privilegio de disfrutar de la confiada certeza de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Nunca olvidemos el hecho sublime implícito en estas palabras: en el principio, Dios. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras hace resaltar decididamente una de las seculares controversias entre los cristianos y que creen en la Biblia, por un lado, y los escépticos, ateos y materialistas de diversos matices por el otro. Estos últimos, que procuran en diferentes formas y en diversos grados explicar el universo sin Dios, sostienen que la energía es eterna. Si esto fuera verdad, y si la materia tuviera el poder de evolucionar primero las formas más simples de la vida, yendo después a las más complejas hasta llegar al hombre, ciertamente Dios sería innecesario. Génesis 1:1 afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es, en forma excluyente, la única causa de todo lo demás. Este versículo es el fundamento de todo pensar correcto en cuanto al mundo material. Aquí resalta la impresionante verdad de que al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. El panteísmo, la antigua herejía que despoja a Dios de personalidad al diluirlo por todo el universo, haciéndolo sinónimo de toda totalidad de la creación, también queda expuesto y refutado en Génesis 1:1. No hay base para la doctrina del panteísmo cuando uno cree que Dios vivió sereno y supremo antes de que hubiera una creación, y por lo tanto está por encima y aparte de lo que ha creado. Ninguna declaración podría ser más apropiada como instrucción de las Sagradas Escrituras. Al principio, el lector conoce a un ser omnipotente que posee personalidad, voluntad y propósito, existiendo antes que todo lo demás y que por lo tanto, sin depender de nadie más, ejerció su voluntad divina y creó los cielos y la tierra. No debiera permitirse que ningún análisis de cuestiones secundarias concernientes al misterio de una creación divina, ya sea en cuanto al tiempo o al método, oscureciera el hecho de que la verdadera línea divisoria entre una creencia verdadera y una falsa acerca del tema de Dios y el origen de nuestra tierra consiste en la aceptación o el rechazo de la verdad que hace resaltar este versículo. Aquí mismo debiera expresarse una palabra de precaución. Durante largos siglos los teólogos han especulado con la palabra principio, esperando descubrir más de los caminos misteriosos de Dios de lo que la sabiduría infinita ha visto conveniente revelar. Por ejemplo, véase en la nota adicional al final de este capítulo
lo expuesto en cuanto a la teoría de la creación basada en un falso cataclismo y restauración. Pero es ociosa toda especulación. No sabemos nada del método de la creación más allá de la sucinta declaración mosaica: Dios dijo y fue así, que es la misteriosa y majestuosa nota dominante en el himno de la creación. Establecer como la base de nuestro razonamiento que Dios tiene que haber hecho así y asá al crear al mundo, pues de lo contrario las leyes de la naturaleza hubieran sido violadas, es oscurecer el consejo con palabras y dar ayuda y sostén a los escépticos, que siempre han insistido en que todo el registro mosaico es increíble, porque según se pretende, viola las leyes de la naturaleza. ¿Por qué deberíamos ser más sabios que lo que está escrito? Muy en especial, nada se gana con especular acerca de cuándo fue creada la materia que constituye nuestro planeta. Respecto al factor temporal de la creación de nuestra Tierra y todo lo que depende de esto, el Génesis hace dos declaraciones. Primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. Segundo, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Los pasajes afines no añaden nada a lo que se presenta en estos dos textos en cuanto al tiempo implicado en la creación. A la pregunta ¿cuándo creó Dios los cielos y la tierra? Y a la pregunta ¿cuándo completó Dios su obra? Tan solo podemos contestar: acabó Dios en el séptimo día, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Estas observaciones acerca del relato de la creación no se hacen con el propósito de cerrar el debate, sino como una confesión de que no estamos preparados para hablar con certeza si vamos más allá de lo que está claramente revelado. El mismo hecho de que tanto dependa del relato de la creación, aun el edificio completo de las Escrituras, impulsa al piadoso y prudente estudiante de la Biblia a restringir sus declaraciones a las palabras explícitas de las Sagradas Escrituras. Ciertamente, cuando el amplio campo de la especulación lo tienta a perderse en divagaciones en áreas no diagramadas de tiempo y espacio, no puede hacer nada mejor que enfrentar la tentación con la sencilla réplica: escrito está. Siempre hay seguridad dentro de los límites protectores de las comillas bíblicas. Creó Dios. El verbo crear viene del hebreo bara, que en la forma en que se usa aquí describe una actividad de Dios, nunca de los hombres. Dios crea el viento, un corazón limpio y nuevos cielos y una nueva tierra. Las palabras hebreas que traducimos hacer, asá, formar, yatzar y otras, frecuentemente se usan en relación con la actividad humana, porque presuponen materia preexistente. Estas 3 palabras se usan para describir la creación del hombre. Las mismísimas primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la marca de la actividad propia de Dios. El pasaje inicial de las Sagradas Escrituras familiariza al lector con un Dios a quien deben su misma existencia todas las cosas animadas e inanimadas. La tierra aquí mencionada evidentemente no es el terreno seco que no fue separado de las aguas hasta el tercer día, sino de todo nuestro planeta. Versículo 2. Desordenada y vacía. Más exactamente desolada y vacía. Esto implica un estado de desolación y vacuidad, pero sin implicar que la tierra una vez fue perfecta y después quedó arruinada o desolada. Cuando aparecen juntas las palabras tohu o mabuhu en otros pasajes, tales como Isaías 34:11, Jeremías 4:23, parecen ser prestadas de este texto. Pero la palabra tohu se emplea con frecuencia sola como sinónimo de inexistencia o la nada. Job 26:7 muestra el significado correcto de esta palabra. La segunda parte de este versículo declara que Dios cuelga la tierra sobre nada,
y la primera mitad presenta el paralelo: Él extiende del norte sobre Tohu, vacío. Este texto de Job muestra claramente el significado de Tohu en Génesis 1:2, en el cual este vocablo y su sinónimo bohu indican que la tierra está informe y sin vida. Sus elementos estaban todos mezclados, sin ninguna organización e inanimados. Tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo, de una raíz que significa rugir, bramar, se aplica con frecuencia a las aguas bramadoras, a las olas rugientes o a una inundación, y de ahí las profundidades del mar. Abismo es una palabra antigua y se usa aquí como sustantivo propio. Los babilonios, quienes retuvieron algunas vagas reminiscencias del relato de la verdadera creación durante muchos siglos, en realidad personificaron esa palabra, Tehom, y la aplicaron a su deidad mitológico, Tiamat, de cuyo cadáver creían que se creó la tierra. El registro bíblico muestra que originalmente no había luz sobre la tierra y que la materia de la superficie estaba en un estado fluido, porque la faz del abismo es paralela con la faz de las aguas en este versículo. El Espíritu de Dios se movía. Espíritu, ruaj, en armonía con la forma en que se usa en las Escrituras, el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Partiendo de aquí y a través de todas las Escrituras, el Espíritu de Dios ejerce el papel del agente divino de Dios en todos los actos creadores, ya sea de la tierra, de la naturaleza, de la iglesia, de la nueva vida o del hombre nuevo. Véase el comentario del versículo 26 para una explicación de la relación de Cristo con la creación. La palabra aquí traducida, movía, es merajefet, que no puede traducirse correctamente empollada, aunque tiene este significado en siríaco, un dialecto arameo postbíblico. La palabra aparece solo 2 veces en otras partes del Antiguo Testamento, en Jeremías 23:9, donde tiene el significado de temblar o sacudir, al paso que en Deuteronomio 32:11 se usa para describir al revolotear del águila sobre sus crías. El águila no está empollando sobre sus hijuelos vivientes, sino que se cierne vigilante para protegerlos. La obra del Espíritu de Dios debía tener alguna relación con la actividad que estaba por iniciarse luego, y una actividad que hiciera salir orden del caos. El Espíritu de Dios ya estaba presente, listo para actuar tan pronto como se diera la orden. El Espíritu Santo también ha estado haciendo precisamente esa obra. Este agente divino siempre ha estado presente para ayudar en la obra de la creación y de la redención, para reprochar y fortalecer a las almas descarriadas, para consolar a los dolientes y para presentar a Dios las oraciones de los creyentes en una forma aceptable. Mis apreciados hermanos, esperamos que este comentario bíblico sobre Génesis 1 y 2 nos haya servido un poco más para comprender el inicio de la creación y cómo la Biblia nos empieza poco a poco a enseñar aspectos importantes que debemos estudiar y profundizar. Que sea Dios quien nos ayude a poder tener comprensión y entendimiento en cada una de estas lecciones y en cada uno de estos comentarios bíblicos que estudiaremos con ustedes. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde.